Tema bastante amplio, hay que tocar puntos precisos para no perdernos. Vamos a empezar con lo que es la definición de falla cardíaca. Como todos sabrán, falla cardíaca es un síndrome clínico, ¿no? O sea, consiste en un grupo de síntomas y signos asociados a un proceso fisiopatológico más o menos común, ¿no? Entonces, como es un síndrome, las definiciones hasta la fecha pues no han sido del todo homogéneas. Tenemos múltiples definiciones, si ustedes ven acá, estoy señalando algunas guías. Tenemos la guía de práctica clínica en falla cardíaca americana del año 2013, tenemos acá la guía europea 2016, otra guía del 2017. Si se dan cuenta, cada una toma en cuenta una definición distinta, ¿no? Que pueden ser definiciones muy extensas y a veces poco objetivas. Por ejemplo, podemos tomar la definición europea 2016. ¿Qué ponen acá? Ponen que la falla cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, ponen acá falta de aire, edema en tobillos, fatiga, que puede estar acompañado por signos, que son la elevación de la presión venosa yugular, crepitantes pulmonares y edema periférico, causados por daño o abnormalidades estructurales o funcionales cardíacas, ¿no? Que resultan en una reducción en el gasto cardíaco o aumento de las presiones intracardíacas en reposo o en el estrés. Pues si se dan cuenta, es una definición bastante extensa, nadie se la va a memorizar exactamente como está acá, ¿no? Y las otras definiciones más o menos concuerdan en lo que son síntomas y signos y que debe haber un daño estructural y funcional del corazón, ¿no? Entonces, para evitar todo esto de estar aprendiendo distintas definiciones o, no sé, tener distintas formas de enfocar el problema, lo que se ha hecho en el año 2021 es tratar de unificar criterios, ¿no? Lo que se ha diseñado es esta guía que la pueden descargar gratis, que es la definición universal de falla cardíaca, ¿no? Esto ha salido en el año 2021. La intención de esto es tratar de sintetizar este problema médico en una definición más o menos objetiva y que podamos usarlo para reproducir estudios clínicos, ¿no? Con la finalidad de estudiar características de la enfermedad o de tratamiento con respecto a esta enfermedad. Entonces, esto deberíamos usar nosotros para poder definir la falla cardíaca como tal y utilizar pacientes que cumplan estos criterios en estudios clínicos a partir de ahora. ¿Cuál es esta definición? La definición dice lo siguiente: síntomas o signos de falla cardíaca causados por una anormalidad funcional estructural del corazón y corroborado por al menos uno de los siguientes problemas, o la elevación de péptidos natriuréticos, o si no, la evidencia objetiva de congestión cardiogénica pulmonar o sistémica, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar esto? Ahorita vamos a ver. Entonces, esta es la definición universal actual. Esto es un consenso, es una opinión de expertos, pero ya está normado, por lo tanto es lo que deberíamos adoptar, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas y signos que son típicos de falla cardíaca y que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ortopnea. La ortopnea es la intolerancia al decúbito. El paciente no puede dormir sin almohadas, el paciente no puede sostenerse horizontal en 0 grados porque presenta disnea. Estos pacientes generalmente utilizan almohadas, 2, 3, 4 almohadas para dormir, ¿no? Otro síntoma típico de falla cardíaca es la disnea paroxística nocturna. Es el paciente se despierta a medianoche con miedo, con sensación de ahogo, falta de aire, o a veces con tos, ¿no? Disnea paroxística nocturna. Otro síntoma típico de falla cardíaca es la reducción a la tolerancia al ejercicio. El paciente se cansa más rápido, ya no tolera el ejercicio. Otro síntoma importante es el edema de tobillos o edema en declive. El edema ocurre generalmente en miembros inferiores, en zonas de declive, y generalmente se presenta al final del día, luego de la actividad del paciente, y mejora con el reposo. O sea, al día siguiente se despierta mejor, ¿no? Ese es el típico edema cardíaco. Luego, inhabilidad para hacer ejercicio y otros síntomas menos conocidos como la vendopnea, ¿no? Que es la disnea al agacharte hacia adelante, que viene del inglés bend. Otros síntomas menos típicos son la tos nocturna, también pueden ser los sibilantes o la sensación de hinchazón del paciente, saciedad postprandial, baja de apetito, depresión, síncope, mareos, etc., ¿no?
que son síntomas menos típicos, pero también pueden ocurrir en el paciente cardíaco. Entonces, los más importantes son los que ustedes ven acá se llaman asteriscos, ¿no? Es la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, la disnea progresiva, la intolerancia al ejercicio y los edemas. Estos síntomas siempre deben preguntar a todo paciente con sospecha de falla cardíaca, no se olviden de eso. Y luego tenemos los signos de falla cardíaca, que pueden ser específicos o pueden ser síntomas menos específicos, ¿no? Los más específicos nos van a indicar con más seguridad la presencia de falla cardíaca, pero son menos frecuentes en algunos casos, ¿no? Eso significa ser específico. ¿Cuáles son? Por ejemplo, elevación de la presión venosa yugular. Esto lo podemos evidenciar por el típico o la típica ingurgitación yugular que vamos a evaluar en el cuello del paciente con un paciente en 30 grados, no recostado. Otro signo específico es la presencia de un tercer ruido cardíaco. Eso lo vemos a la auscultación, y este tercer ruido cardíaco incluso puede estar asociado al ritmo de galope, ¿no? Que se puede ver como un tercer o cuarto ruido. Otro signo importante que debemos evaluar en todo paciente, así como la ingurgitación yugular, es el reflujo hepatoyugular, ¿no? Que es más que nada evaluar un reflujo, evaluar una ingurgitación yugular al momento de presionar el hígado, ¿no? En el hipocondrio derecho. Esto va a generar una ingurgitación yugular anual. Signos menos específicos podemos tener crepitantes pulmonares, edema periférico, ¿no? Ganancia de peso sin intención, o sea, el paciente empieza a ganar peso pero a expensas del edema, ¿no? Va reteniendo líquidos y va ganando peso progresivamente, ¿no? Soplos cardíacos también lo podemos ver, son menos específicos pero pueden estar presentes, ¿no? Taquicardia, taquipnia, hepatomegalia o ascitis cuando hay compromiso hepático, ¿no? Por falla cardíaca derecha sobre todo. Extremidades frías cuando puede haber hipoperfusión, oliguria, falla renal y alteración en la presión de pulso, ¿no? Todos estos son signos menos específicos. De los signos que deben evaluar en todo paciente con sospecha de falla cardíaca, igual los que están en asterisco, ¿no? Evaluarse ingurgitación yugular, buscar tercer ruido y buscar reflujo hepatoyugular. El siguiente punto, si recuerdan, es, además de estos síntomas y signos, es evaluar cualquiera de estos dos: la elevación de péptidos natriuréticos o la evidencia de congestión cardiogénica pulmonar o sistémica. Entonces, ¿qué son los péptidos natriuréticos? Son unos biomarcadores sintetizados por los miocardios, o sea, el mismo corazón, el tejido cardíaco los sintetiza, y se sintetizan en respuesta a la tensión de sus fibras o al estrés que se genera en las fibras del miocardio, del corazón. Estos péptidos van a tratar de compensar o de mejorar la función cardíaca luego de un estrés sostenido, ¿no? Son, digamos, hormonas reguladoras, ¿no? ¿Para qué son útiles estos péptidos natriuréticos? Para el diagnóstico, para el pronóstico y para evaluar la respuesta al tratamiento que puedan tener los pacientes con falla cardíaca. ¿Cuáles son estos péptidos? Los principales son el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, y la porción terminal del ProBNP, que es el mismo péptido pero una porción terminal, un fragmento del BNP. ¿Cuántos son los puntos de corte para poder asociar la elevación de estas sustancias a la falla cardíaca? Pues un paciente ambulatorio, es un paciente más o menos estable, cuando vemos un BNP mayor o igual a 35 ya se considera indicativo de falla cardíaca. Y si es el ProBNP, el valor tiene que ser mayor o igual a 125. Si el paciente ingresa a la emergencia descompensado, está en falla cardíaca aguda, los valores suben, ¿no? El rango de BNP es mayor o igual a 100 y para ProBNP mayor o igual a 300. Esta prueba se obtiene de sangre, es fácil, ¿no? Tú, como un hemograma, tomas una muestra de sangre, mandas al laboratorio y te va a dar este resultado, ¿no? Es bastante sencilla de obtener. ¿Qué otros factores pueden alterar los resultados de estos péptidos? Pues hay algunas condiciones que pueden hacer que los péptidos se encuentren más elevados de lo esperado o en cantidades menores a la esperada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué circunstancias o factores aumentan los péptidos natriuréticos? Principales, la edad avanzada. Entonces, los ancianos suelen tener valores basales de péptidos natriuréticos más elevados que los jóvenes. Otro factor, por ejemplo, síndrome coronario agudo, infarto del miocardio, puede elevar también agudamente el valor de los péptidos natriuréticos. La falla renal también, la disfunción del ventrículo derecho también, fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, también, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, anemia,
estados de alto gasto, por ejemplo, sepsis, por ejemplo, hipertiroidismo, ¿no? Y regurgitación mitral también son causas de elevación del péptido natriurético. ¿Qué condiciones pueden hacer que descienda este péptido natriurético? La obesidad, por ejemplo, pacientes obesos tienen los péptidos más bajos de lo esperable. Edema pulmonar, digamos, que va y viene rápidamente, ¿no? No se me viene a la mente un término para esto, ¿no? Pero un edema pulmonar súbito, brusco, ¿no? Digamos, podría ser. Pericarditis o taponamiento cardíaco también es una causa de disminución de péptidos natriuréticos, alteraciones genéticas y cardiomiopatía terminal. Cuando el corazón, digamos, ya tiene una masa reducida, entonces hay menor producción de estos péptidos. Debido a estos factores que pueden alterar la interpretación de resultados de estos péptidos, se está proponiendo cambiar estos puntos de corte que ven acá, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? O con edad avanzada. Se está proponiendo esto, por ejemplo, para el PRO-BNP menores de 50 años, mayor de 450, 50-75 más de 900 y mayores de 75 más de 1800, pero esto todavía no está validado, ¿no? Pero lo que sí tenemos que conocer es que conforme la edad avanza, el valor normal del péptido natriurético va a ir elevándose, ¿no? Luego tenemos ya el tercer punto que vemos acá, evidencia objetiva de congestión cardiogénica pulmonar o sistémica, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar eso? Principalmente lo vamos a evidenciar mediante imágenes y pruebas hemodinámicas, ¿no? De las imágenes, la más fácil de obtener y la que se realiza con más frecuencia es la placa de tórax, ¿no? La radiografía de tórax. Luego tenemos el ecocardiograma y dentro de las hemodinámicas el cateterismo cardíaco. ¿Cuál es el problema del cateterismo cardíaco? Que es un procedimiento invasivo que no es tan fácil de realizar, ¿no? No es que yo lo pueda hacer en una posta médica o en un hospital nivel 1, ¿no? Tiene que hacerse en un centro especializado. Y el ecocardiograma necesita de un cardiólogo para poder hacerlo, entonces no en todos los hospitales hay cardiólogos, así que también es un poco complicado de realizar. Lo más fácil de realizar es la placa de tórax y muchas veces es en lo que nos basamos para el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, hay también formas clínicas, o sea, basadas en el examen físico, en las cuales podemos predecir la presencia de estas alteraciones hemodinámicas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los hallazgos clínicos tenemos a la ortopnia, ¿no? Que tiene una sensibilidad para un aumento de la presión en cuña a más de 22 milímetros de mercurio de 86%. Tenemos la presencia de crepitantes, vamos a ver que no es tan sensible, pero es bastante específica, ¿no? La presencia de un tercer ruido cardíaco también es más o menos sensible y poco específico. Entonces hay algunos signos o síntomas que podemos evaluar que nos van a poder, anticipar estos hallazgos sin necesidad de realizar las pruebas invasivas. Otros hallazgos, por ejemplo, la elevación de la presión venosa central, ¿no? La presencia de edema, más de 2 cruces, la hepatomegalia, que tiene alta especificidad para la elevación de la presión en cuña, el reflujo hepatoyugular tiene alta sensibilidad, ¿no? Y la presión pulmonar, más de 10 milímetros de mercurio, también tiene alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces hay formas clínicas de poder determinar la presencia de congestión o la evidencia de congestión. Y no necesariamente tenemos que llegar al ecocardiograma o al cateterismo cardíaco. Entonces todo se basa en un buen examen físico. Hablando un poco de radiografía, que es lo que prácticamente tenemos disponible en cualquier centro médico a nivel del país, los hallazgos más característicos son los que ven acá, ¿no? Entonces lo que vamos a ver una redistribución del flujo vascular con engrosamiento de los cilios, ¿no? Como ven acá. El compromiso siempre es bilateral, cardíaco es bilateral. Vamos a encontrar obturación de los senos costodiafragmáticos, costofrénicos, ¿no? Por la posible presencia de derrame pleural que también se asocia a esto. Y va a haber un patrón algodonoso que puede incluso ser consolidado en las bases, a predominio de las bases, ¿no? En algunos casos van a poder ver las líneas de Kerley, las líneas B de Kerley, ¿no? En este caso no se ven, pero se podrían ver. Entonces este es el patrón pulmonar característico de falla cardíaca con congestión, ¿no?
Otro hallazgo importante es el aumento del índice cardiotorácico. Si ustedes ven acá, la silueta cardíaca tiene una sombra, ¿no? Y esta sombra en este caso es bastante ancha. ¿Cómo evaluamos el índice cardiotorácico? Medimos la distancia de acá hasta acá y lo vamos a dividir entre el ancho total del tórax, ¿no? Si ese cociente es mayor a 0,5, tenemos un índice cardiotorácico elevado. Por lo tanto, es otro signo característico de congestión y de falla cardíaca. Ahora, para hablar un poco de la epidemiología, esta enfermedad se ve en 1 al 2% de los adultos en países desarrollados. Y conforme avanza la edad es más prevalente, ¿no? En pacientes mayores a 70 años llega hasta el 10% de la población. Es causa de disnea sin causa aparente en hasta 1/6 de pacientes mayores a 65 años. A veces puede ser una enfermedad silente y no da síntomas. Esta es una gráfica donde vamos a ver la prevalencia y vamos a ver cómo va incrementando la prevalencia de falla cardíaca conforme avanza la edad, ¿no? A los 80 años o más ya está rondando el 10%, mientras que en gente más joven 1 al 1.5%. Otra característica importante es que en los estadios más tempranos de la vida es más prevalente en hombres, ¿no? Mientras que en edades muy avanzadas se vuelve más prevalente en mujeres, ¿no? Esto tiene que ver con la protección hormonal que tiene el corazón con los estrógenos, ¿no? Las mujeres en edad fértil. Por eso que en este grupo etario todavía los hombres tienen mayor incidencia. También se ha visto que hay diferencias entre los grupos poblacionales, ¿no? O entre algunas etnias. Estos estudios son hechos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá se ha, digamos, clasificado a la población de acuerdo a su procedencia y se ha visto que los afroamericanos tienen mayor riesgo acumulado de desarrollar insuficiencia cardíaca que, por ejemplo, los que tienen ascendencia china. Estando los blancos y los hispanos en el medio, ¿no? Entonces también hay una base genética que puede predisponer a la falla cardíaca. Y ya sabemos que los afroamericanos tienen más riesgo de hacer hipertensión arterial. Es mucho más prevalente en ellos. Por eso es el principal factor por el cual se eleva la probabilidad de falla cardíaca. ¿Qué otras condiciones pueden predisponer a falla cardíaca? Tenemos dentro de las principales a la enfermedad coronaria o infarto al miocardio como antecedente, ¿no? Tiene un riesgo relativo de 8. Condiciones modificables como el tabaquismo, ¿no? Como la obesidad también están asociadas a falla cardíaca. La hipertensión arterial y la diabetes y finalmente la enfermedad valvular, todos estos son factores que se asocian a falla cardíaca. La etiología, ¿no? Como todo síndrome podemos encontrar múltiples enfermedades causales de este problema. En este gráfico de acá lo estamos clasificando en 4 grupos, ¿no? Pacientes con falla cardíaca con disminución de la fracción de eyección, pacientes con falla cardíaca con la fracción de eyección conservada, pacientes que tienen cardiopatía pulmonar de base y pacientes con estados de alto gasto cardíaco. Esto es una clasificación aleatoria, ¿no? Simplemente para que vean cuántas enfermedades pueden ser causa de falla cardíaca. Pacientes con disminución de fracción de eyección, o sea, fracción de expulsión, la principal causa que tienen que considerar es la enfermedad coronaria, o sea, el infarto al miocardio. A la cabeza está el infarto al miocardio. Otras causas de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, por ejemplo, la hipertensión en estadios terminales, ¿no? Las valvulopatías obstructivas, tenemos cardiopatías congénitas con cortocircuito, miocardiopatías que pueden ser dilatadas no isquémicas, o sea, primarias o hereditarias o enfermedades de depósito también o metabólicas, infecciones virales que pueden desencadenar, por ejemplo, miocarditis y a la larga esto va a llevar a una miocardiopatía dilatada, la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad prevalente en Sudamérica, sobre todo Argentina y Chile, también lo vemos acá en el sur de Perú, ¿no? Va a provocar miocardiopatía dilatada. Y trastornos del ritmo de la frecuencia, o sea, arritmias como tal. Las arritmias también pueden provocar falla cardíaca con fracción de eyección reducida.
Si nos vamos a este grupo de acá de pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección conservada, la principal causa que deben conocer ustedes es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la principal causa de falla cardíaca, fracción de eyección conservada. También hay miocardiopatía hipertrófica primaria, ¿no? Que no tiene una causa aparente, genética muchas veces, ¿no? El envejecimiento también puede provocar este tipo de disfunción cardíaca. Y enfermedades de depósito o miocardiopatías restrictivas como la amiloidosis, la hemocromatosis, etc. Otro grupo de causas de patología cardíaca son las enfermedades pulmonares crónicas, como puede ser el EPOC o la fibrosis pulmonar. Ahí hablamos de cor pulmonar, ¿no? Principalmente se afecta el corazón derecho, ventrículo derecho, en estos pacientes. Y finalmente estadios de alto gasto cardíaco, por ejemplo el hipertiroidismo, ¿no? Es lo más frecuente que vamos a ver, la tirotoxicosis, o anemias severas también pueden provocar falla cardíaca. Para que más o menos podamos entender esto de la fracción de eyección, ¿no? Reducida, conservada, ¿no? Vamos a repasar el ciclo cardíaco, ¿no? Principalmente dos momentos del ciclo cardíaco, que es el llenado. Por favor, ¿pueden guardar silencio? Mientras hablo. Dos momentos principales, el llenado del ventrículo, que es la diástole, ¿no? Todos sabemos que es la diástole, y la eyección de sangre hacia la circulación, que es la sístole. Muy bien. Entonces, nosotros clasificamos a la falla cardíaca también como disfunción diastólica y disfunción sistólica. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque el problema principal se va a dar en uno de estos dos momentos. No, pasamos rápido. ¿Qué va a determinar la función cardíaca? Hay tres principales determinantes de la función cardíaca. Tenemos la precarga, la poscarga y la contractividad del miocardio. Vamos a hablar primero de lo que es la precarga. La precarga es el volumen telediastólico y la presión que ejerce este volumen telediastólico, ¿no? Telediastólico significa al final de la diástole. O sea, más o menos entre estos dos, ¿no? Por acá, al final de la diástole. La presión que se ejerce dentro del ventrículo con el llenado del ventrículo, ¿no? Que ejerce la sangre que viene impulsada desde el aurículo. Eso es la precarga. ¿Qué determina la precarga? La va a determinar la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, que es evidente por qué, ¿no? Porque las aurículas, en el caso de la derecha, viene de las cavas de la vena, el retorno venoso. La volemia, si hay una hipervolemia, el retorno venoso va a ser mayor. Si hay retención, si hay edemas, el volumen va a ser mayor, ¿no? Si el paciente está deshidratado, este volumen va a ser menor. La función auricular, porque la aurícula también se contrae. Miren, acá se está contrayendo y es la fase de llenado del ventrículo. También colabora en la contracción auricular, ¿no? Más o menos un 30%. Y la distensibilidad ventricular, porque si este ventrículo no se dilata, como han visto acá, de acá a acá está más grande, ¿no? Si no se dilata bien, no se llena de sangre o se llena con menor volumen de sangre, ¿no? Entonces también de eso depende la precarga. El otro determinante es la poscarga, o sea, la tensión parietal. ¿Qué cosa es? Es la resistencia a que se eyecte la sangre hacia la circulación sistémica, o sea, la resistencia dada por las grandes arterias, sobre todo por la aorta. Es la fuerza que se opone a que la sangre salga por acá. Está dada por el radio del vaso, el grosor del vaso y las resistencias periféricas, ¿no? Esto va a mediar la poscarga. Y finalmente tienen la contractibilidad o el inotropismo, que es una cualidad del mismo miocardio, ¿no? Porque tu llenado puede ser adecuado, la resistencia a la salida puede ser baja, pero si este músculo de acá no se contrae con fuerza, igual tu gasto cardíaco va a ser bajo, ¿no? Entonces, también depende de la contractibilidad de este músculo cardíaco. Lo que pasa es que pacientes con falla cardíaca crónica, por ejemplo hipertensos o con enfermedad coronaria, van a tener también daño del miocardio, por lo tanto la contractibilidad va a estar disminuida. ¿De qué va a depender la contractibilidad? De la masa contráctil, del tamaño o del grosor de la masa cardíaca, digamos, el pH, el calcio, porque el calcio es un mediador de la contracción muscular, ya sabemos, y la presencia o ausencia de inótropos, que son sustancias que pueden aumentar esta capacidad del corazón para contraerse, ¿no? La suma de estos tres determinantes nos van a dar una función cardíaca adecuada. ¿Qué es lo que se va a generar con esto? Un volumen latido o un volumen sistólico de eyección, ¿no? O sea, la sangre que entra acá va a generar una presión, la presión va a generar una contracción
y dependiendo de qué tanta resistencia va a salir una cantidad de sangre que al final va a ser el volumen latido, o sea, el volumen sistólico de eyección. Si este volumen sistólico de eyección le añades la frecuencia cardíaca, lo que vamos a tener se llama gasto cardíaco, que es un volumen de sangre que vas a eyectar durante un minuto, ¿no? El gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco va a estar regulado también por las resistencias periféricas, o sea, la presión arterial, ¿no? Este gasto cardíaco en promedio, más o menos puede ser 5 litros, ¿no? 5 más o menos, 4.5. ¿Qué cosa es la precarga? Grado de distensión del miocardio antes del inicio de la contracción ventricular, ¿no? Representado por el volumen telediastólico o presión telediastólica. Y la poscarga es la tensión parietal que ocurre durante la sístole, o sea, las fuerzas que se oponen a la eyección de sangre, representada por la impedancia o la estancia aórtica, o sea, depende de la aorta principal. Acá es más de lo mismo, o sea, tenemos primero el llenado ventricular, que viene dado por la precarga, ¿no? Por la presión venosa central o la sangre que retorna por las venas al corazón. Digamos que en promedio debe ser 120 mililitros, en promedio, ¿no? Es el retorno venoso sistémico. Esto de acá vendría a ser el volumen telediastólico, o sea, la sangre que se llena, volumen telediastólico. Al final de la diástole se llena un volumen que en ese caso, en el ejemplo es 120, ¿no? 120 mililitros. Luego, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la sístole, ¿no? Y en la sístole se va a vaciar ese ventrículo, pero no por completo. Estos 120 mililitros no van a salir todos, ¿no? Se va a quedar un volumen. Y acá es donde viene el término de fracción de eyección, ¿no? ¿Qué sería la fracción de eyección? Es el porcentaje del volumen de llenado que se logra eyectar con una contracción del ventrículo, ¿no? Entonces la fracción de eyección es un porcentaje. Digamos que puede ser 60, 70%. En promedio, digamos que queda 50 mililitros remanente en el ventrículo, luego de la sístole. Lo que significaría que el volumen de eyección sería la diferencia de estos dos, ¿no? Sería 70 mililitros promedio, sería el volumen latido. Este es un promedio, un ejemplo de un paciente promedio, de una persona promedio. ¿Qué quiere decir? Que este volumen latido es igual a el volumen telediastólico por la fracción de eyección. El volumen telediastólico por fracción de eyección te va a dar el volumen latido. Si este volumen latido lo multiplicas por la frecuencia cardíaca promedio, que sería 70, ya sabemos que nos va a dar el gasto cardíaco. Gasto cardíaco que por ahí va a 5 litros más o menos. ¿Qué factores determinan el llenado o la precarga? Ya sabemos, la distensibilidad del ventrículo, la relajación del ventrículo, la aurícula izquierda, la válvula mitral y el pericardio. ¿Qué determina la poscarga? Contractibilidad del miocardio, la misma poscarga, también la precarga y la estructura del corazón, ¿no? Cuando hablamos de precarga o alteraciones en la precarga, hablamos de alteraciones en la función diastólica. Cuando hablamos de alteraciones de la eyección o del vaciado del ventrículo, que tienen relación también con la poscarga, hablamos de función sistólica o disfunción sistólica si es que hay una alteración, ¿no? De ahí viene este término, disfunción diastólica y disfunción sistólica. Y si se dan cuenta, la disfunción sistólica está directamente relacionada a una alteración de la fracción de eyección. Por eso que cuando acá hablamos de pacientes con disminución de fracción de eyección, estamos hablando indirectamente de pacientes con alteración de la función sistólica. Y eso se ve más en pacientes con infarto al miocardio. Mientras que cuando hablamos de pacientes con alteración en la precarga y disfunción diastólica, estamos hablando de pacientes con una fracción de eyección preservada, sobre todo pacientes hipertensos o miocardiopatía hipertensiva. Esa es la asociación que deben memorizar. El gasto cardíaco es la capacidad del corazón para el bombeo de sangre, ¿no? Esta función va a depender de los latidos y del volumen de eyección, ¿no? Ambos están regulados por el sistema nervioso autónomo y por mecanismos intrínsecos del sistema cardiovascular, que también son mecanismos neurohumorales que vamos a ver más adelante, hormonales también. Acá viene otro término que es el índice cardíaco, ¿no? ¿Por qué se diseñó este otro parámetro, ¿no? Porque es distinto el gasto cardíaco de alguien que mide 2 metros y de alguien que mide 1,40 m, ¿no? O sea, el que mide 2 metros va a poder tener un gasto cardíaco tal vez de 6 litros, ¿no? Mientras que alguien que mide 1,40 m no vas a esperar que tenga 5 litros de gasto cardíaco, tendrá 4 litros, ¿no? Entonces va a depender del tamaño de la persona. Entonces, para poder estandarizar
¿no?, la función cardíaca, se creó este parámetro que se llama índice cardíaco, ¿no? ¿En qué consiste el índice cardíaco? En agarrar tu gasto cardíaco y dividirlo entre la superficie corporal. La superficie corporal puede ser 1.7, 1.6, 1.8, depende de cada persona. Entonces, al momento que tú divides, ya vamos a estandarizar el gasto cardíaco, volviéndolo índice cardíaco, y acá tenemos un valor que va de 2.4 a 3.5 para cualquier persona, independiente de la talla, del peso, etc., ¿no? Entonces, este parámetro es más fácil de evaluar y no va a haber sesgos. Para eso se ha creado el índice cardíaco. Entonces, el índice cardíaco debería ir por encima de 2.4 litros minuto por metro cuadrado, ¿no? Acá viene el metro cuadrado, que es lo que nos va a dar el estándar. Este valor de índice cardíaco va a variar con la edad. Obviamente, avance la edad y este valor va a ir disminuyendo, igual que el gasto cardíaco. Eso es natural. Bien, entonces, también hablábamos por acá de que el gasto cardíaco está regulado por el sistema nervioso autónomo y mecanismos intrínsecos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? A estos mecanismos que, en el caso de un daño miocárdico inicial, van a ser mecanismos de compensación. Principalmente tenemos tres, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene como función retener líquidos, retener sal, aumentar el volumen intravascular. El sistema nervioso adrenérgico, que viene dado por el sistema simpático, ¿no? La producción de catecolaminas. Por ejemplo, va a producir taquicardia, va a producir aumento del gasto cardíaco transitorio, puede producir, en algunos casos, aumento del inotropismo cardíaco, ¿no? Aumenta la contractividad cardíaca también, ¿no? Y también la síntesis del sistema y de los péptidos atriales auriculares, ¿no?, que también vimos anteriormente. Estos mecanismos neurohormonales humorales van a tratar de compensar algún daño o alguna falla en el corazón, que inicialmente pueden ser beneficiosos, ¿no? O sea, si yo estoy frente a un estado de hipovolemia, por ejemplo una diarrea o un sangrado, la activación del sistema renina-angiotensina va a salvarme la vida, porque voy a retener sodio, voy a disminuir mi diuresis, voy a aumentar mi intravascular y, bueno, voy a mantenerme vivo, el corazón va a mantenerse funcionando, ¿no? Pero si este estímulo se perpetúa en el tiempo, a la larga va a generar daño, ¿no? Va a generar daño. ¿Por qué? Por mecanismos de remodelado cardíaco que se van a inducir por estas sustancias, ¿no? Van a haber mecanismos de compensación que van a generar lesión al cardiomiocito mediado por estas sustancias. Va a haber hipertrofia de miocitos, apoptosis y fibrosis miocárdica, ¿no? Todo dado por la perpetuación de estos sistemas de compensación, ¿no? Inicialmente pueden ser beneficiosos, pero a la larga son muy dañinos para el corazón. Cuando este remodelado cardíaco llega a ser importante, ya vamos a empezar a tener anormalidades de la función cardíaca y de la estructura, que pueden definirse como disfunción sistólica, diastólica o puede ser mixta. Y cuando ya encontremos estos fallos, van a empezar a aparecer los síntomas, ¿no?, que va a ser el fallo de la bomba. Y van a ver los síntomas que hemos visto anteriormente. Esto va a dar a la larga fallo en el aporte de oxígeno a los órganos y, bueno, eso va a desencadenar compromiso multiorgánico. ¿Por qué la angiotensina o la activación del sistema angiotensina-aldosterona es dañino? Porque principalmente van a activar los receptores AT1. ¿Cuáles son las funciones de los receptores AT1? Las que ven acá. Vasoconstricción, reabsorción del sodio de agua, o sea, aumento del intravascular, va a provocar una respuesta inflamatoria, va a provocar una hipertrofia o hiperplasia tisular, va a provocar proliferación celular y estrés oxidativo. Esto podría ser beneficioso si yo tengo un sangrado agudo, ¿no? Me va a salvar la vida. Pero si esto se va a perpetuar en el tiempo, a la larga se vuelve un fenómeno dañino. ¿Qué es lo que compensa la activación de estos AT2? La activación de estos AT1 es la activación de los AT2, ¿no?, que van a tener un efecto contrario: vasodilatación, antiinflamación, apoptosis, antiproliferación celular y antiestrés, que sería una diana terapéutica importante que todavía no hemos explotado, ¿no? Pero, digamos, esta es la contrarregulación de la estimulación del AT1. ¿Qué medicamentos usamos para bloquear este sistema? Generalmente los ARA2, o sea, los sartán. Los sartán, los IECAS, también valsartán, ¿no?, van a bloquear estos receptores y van a generar el beneficio mediante la inhibición de estas receptores, ¿no?
Entonces acá vamos a ver cómo se desarrolla este tipo de alteración cardíaca, tanto la hipertrofia concéntrica, que va a dar disfunción diastólica, ¿no? Porque acá no se va a llenar el corazón, tan pequeño que es esta cavidad, y la hipertrofia excéntrica, que va a generar disfunción sistólica. El llenado es bueno, pero la contractibilidad, por ser tan delgadito el corazón, no va a ser buena. Empezamos con una sobrecarga de presión, aumento de la tensión sistólica, van a haber transductores mecánicos, señales extra intracelulares que ya vimos, y esto va a provocar el remodelado ventricular con engrosamiento de sarcómeros paralelos, ¿no? Entonces el corazón se va a volver más grueso, tendrá más fuerza contráctil, pero no se va a poder llenar porque falta volumen, falta espacio, ¿no? Y esto también genera falla cardíaca. Cuando hay una sobrecarga de volumen, contrario a la sobrecarga de presión, ¿no? Sobrecarga de volumen, va a aumentar la tensión diastólica en la pared, van a generarse también estos mediadores, y en este caso los sarcómeros van a aumentar, pero en serio, o sea, la fibra se va a volver más delgada, fibras más delgadas, y un corazón se va a dilatar. Y esto va a darnos una hipertrofia excéntrica, lo que también llamamos disfunción sistólica, y que asociamos a infarto al miocardio generalmente, y a fracción de eyección reducida. Esto es un ejemplo para que vean cómo el corazón normal va cambiando, ¿no? Si hay una disfunción diastólica con una remodelación concéntrica, termina siendo así. El llenado es mínimo, pero el corazón se mantiene más o menos fuerte, ¿no? Pero como no hay buen llenado, la fracción de eyección puede estar conservada, pero el gasto cardíaco va a estar reducido. Y en la hipertrofia excéntrica, el llenado puede ser bueno, pero la capacidad de contracción del corazón va a estar disminuida, por lo tanto la fracción de eyección va a ser muy baja. Y también va a alterar el gasto cardíaco. Ambos alteran gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la falla cardíaca, ¿no? Hay varias. Hay varias formas de clasificarlas. Algunas ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, mediante la fracción de eyección es una forma de clasificarlas, ¿no? Pero históricamente han habido otras. Por ejemplo, una forma de clasificar es mediante la clase funcional, también llamada NIHA, ¿no? Que es la Asociación del Corazón en Nueva York. Esto nos va más que nada a determinar el grado de disnea que presenta el paciente. O sea, vamos a evaluar al paciente en base al síntoma llamado disnea y la incapacidad que este va a provocar al paciente, ¿no? Entonces, la clase funcional va del 1 al 4, y el 4 es el paciente que tiene disnea en reposo, que no puede hacer nada, dependiente en casa, ¿no? Podemos clasificarla de acuerdo a la fracción de eyección también. Ya hemos visto fracción de eyección reducida, fracción de eyección levemente reducida, fracción de eyección preservada y fracción de eyección recuperada, ¿no? Últimamente ha salido un nuevo grupo. Va a depender mucho de la fracción de eyección. ¿Cómo nosotros calculamos la fracción de eyección? Mediante ecocardiograma, principalmente ecografía cardíaca, ¿ya? Para poder ver estos volúmenes, ecocardiografía. Luego también podemos clasificar de acuerdo a la etiología, que pueden ser múltiples, como habíamos visto, tenemos una lista inmensa de patologías que provocan falla cardíaca, que hemos visto por acá. Podemos clasificar de acuerdo a la etiología también, ¿no? A la falla cardíaca. Luego podemos clasificar de acuerdo a la progresión de la enfermedad. Esta es la clasificación de la Asociación Americana del Corazón, ¿no? La AHA. Lo clasifica en 4 estadios, A, B, C y D. ¿Verdad? Siendo el D el paciente refractario de tratamiento o terminal, y el A el paciente que tiene factor de riesgo, pero no tiene síntomas ni alteración estructural, ¿no? Estas de acá no es necesario que las conozcan, son referenciales nada más. Importante decir que conozcan estas 4 de acá, ¿ya? Estas 4 sí son importantes. Otra forma de clasificar, disfunción sistólica y diastólica, ya hemos hablado de eso. También se puede clasificar en aguda y crónica, que es fácil de entender, ¿no? Aguda es un paciente que súbitamente se descompensa y tiene un problema de falla cardíaca. El crónico es el paciente que presenta síntomas que van progresando en el tiempo, ¿no? Y que en algún momento se puede reagudizar, o sea, puede presentar un problema agudo. También podemos clasificarla si es falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha. Esto es más teórico que práctico, porque en la práctica la mayoría de pacientes tienen ambas, ¿no? Vienen con ambas. Signo de falla cardíaca izquierda, edema agudo del pulmón, tienen intolerancia al ejercicio, disnea, palpitaciones o extremidades frías, van a ver la placa como la que vimos al inicio, ¿no? Tipo de placa de congestión pulmonar. Mientras que los que tienen falla cardíaca derecha tienen ascitis, tienen anasarca, dolor hepático de esfuerzo, también hay dolor hepático per se, puede haber hepatomegalia también como signo, va a haber edema periférico, venas varicosas, pulsátiles y reflujo hepatoyugular. Todo esto se ve en la falla derecha.
Sin embargo, casi siempre van de la mano, así que no es importante o no es bueno utilizar esta clasificación, ¿no? Es poco práctico. Esta es la clasificación de la NIJA, es clase funcional, como les dije, esto ya lo pueden leer, es más que nada progresión de la disnea, ¿no? Y limitación funcional. Los estadios de la AJA van del estadio A al estadio D. Estadio A, paciente con factor de riesgo sin alteración estructural ni síntomas, por ejemplo un diabético, ¿no? Va acá en el estadio A. El estadio B, paciente con alteración estructural sin síntomas, un paciente con un infarto silente que no hace síntomas, va acá. Estadio C, paciente con daño estructural y con síntomas, ¿no? Un paciente que viene de la emergencia con falla cardíaca, con edema, con disnea. Y el estadio D es el paciente que ha sido tratado, sin embargo ha sido refractario a tratamiento, o sea el tratamiento no ha mejorado su función cardíaca, por lo tanto es un paciente terminal o que requiere cirugía o trasplante, ¿no? Es el estadio D. Según la fracción de eyección, que más o menos ya podemos entender en base a lo que hemos conversado previamente, lo podemos clasificar en 4 grupos. Los clásicos son fracción de eyección conservada y fracción de eyección reducida. Estos dos se han ido agregando en el tiempo, estos dos de acá. Fracción de eyección conservada, fracción de eyección mayor a 50%, mayor o igual a 50%. Pueden presentar hipertrofia del ventrículo izquierdo, por lo tanto está más asociado a disfunción diastólica y está asociado a hipertensión arterial, no se olviden de eso. Fracción de eyección reducida, el FEBI menor a o menor o igual a 40%, dilatación del ventrículo y disfunción sistólica. Se asocia con más frecuencia a enfermedad coronaria, ¿no? Infarto al miocardio. Luego tenemos la fracción de eyección levemente reducida, que va de 41 a 49%, es una área gris de la definición de falla cardíaca. Aún no hay muchos datos respecto a este grupo de pacientes. Y finalmente los pacientes con fracción de eyección mejorada son pacientes que debutaron con una fracción de eyección reducida, pero con el tratamiento han ido mejorando, ¿no? La definición es fracción de eyección basal menor o igual a 40% con un incremento mayor o igual a 10 y una segunda medición de fracción de eyección mayor a 40%, ¿no? Son pacientes que han respondido al tratamiento. Sin embargo, son pacientes que hay que manejar como si tuviesen fracción de eyección reducida. Se manejan igual. Simplemente es un índice de que el tratamiento ha sido exitoso. Características que diferencian fracción de eyección preservada de reducida, muchas ya las hemos hablado. Y vamos a ver acá sobre todo el tema del tratamiento. Respuesta al tratamiento. Vamos a ver varios grupos de fármacos. Tenemos a los IECAS, enalapril, captopril, ARA2, losartán, valsartán, SGLT2, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 renal, empaglifosina, dapaglifosina, son fármacos nuevos, ¿ya? Relativamente nuevos. ARNI, que es una mezcla de dos fármacos, los ARNI, ¿no? Utilizamos los ARA2, en este caso valsartán, y utilizamos los inhibidores de la neprilicina. Inhibidor de neprilicina, sacubitril. Acá está. Sacubitril. Acá está. Sacubitril. Vamos a ponerlo acá. Sacubitril. Se combinan estos dos fármacos, sacubitril y valsartán. Ahorita vamos a ver cómo actúa. Otro grupo de fármacos, los beta bloqueadores, ya sabemos bisoprolol, metoprolol, carvedilol, y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, espironolactona, eplerenona. Estos son los principales grupos de fármacos que se utilizan en falla cardíaca. Si se dan cuenta, en la fracción de eyección preservada no funciona, no funciona, no funciona, no funciona. En la fracción de eyección reducida todos funcionan. Entonces el grupo, digamos, de pacientes que tienen peor pronóstico son los cuales los medicamentos tienen mejor efecto. Es algo más o menos paradójico, ¿no? Mientras que los que tienen mejor pronóstico, porque la fracción de eyección preservada va mejor que la fracción de eyección reducida, no se ha logrado demostrar la efectividad de muchos de estos fármacos, ¿no? Y si se ha demostrado es una mejoría muy leve, ¿no? Poco significativa. A lo mucho podemos usar SGLT2, ¿no? Empaglifosina,
y débilmente a favor de los antagonistas de receptores mineralocorticoides como espironolactona. En realidad no hay ningún fármaco de este grupo que haya demostrado mejorar la supervivencia en este grupo de pacientes. Mortalidad. Acá sí, acá casi todo. Es la principal diferencia respecto al tratamiento. Por eso hay que estadificar todo paciente con falla cardíaca en estos grupos para saber qué medicamentos le van a servir y qué medicamentos tal vez no. Entonces, haciendo una especie de recapitulación de todas las clasificaciones previamente definidas, en esta guía que les mencioné de la definición universal de falla cardíaca se ha propuesto esta nueva clasificación, ¿no? Estamos hablando de pacientes con riesgo, pacientes con pre-falla cardíaca, pacientes con falla cardíaca y pacientes con falla cardíaca avanzada, que vendría a ser más o menos lo que era el estadio A, estadio B, estadio C y D de la A. Importante es este grupo porque es el que vamos a tratar principalmente, los del grupo C, ¿no? Los que tienen falla cardíaca. En este caso, los pacientes van a seguir el tratamiento guiado, ¿no? Que es el uso de estos fármacos que hemos visto acá, sobre todo cuando la fracción de eyección está reducida. Y dependiendo de su respuesta o no al tratamiento, vamos a hablar de pacientes con remisión o en remisión y pacientes que progresan con falla cardíaca persistente que van a terminar en este estadio D o falla cardíaca avanzada. Exámenes auxiliares que todo paciente con falla cardíaca debe tener, con hemograma, urea creatinina, glucosa, electrolitos, perfil hepático por la posibilidad de cirrosis cardíaca, ¿no? Péptidos natriuréticos ayudan tanto al diagnóstico como al seguimiento y el pronóstico en algunos casos de la falla cardíaca. Imágenes para valorar si hay congestión pulmonar, ecocardiografía, calcular la fracción de eyección nos va a ayudar al tratamiento y ver la causa también de la falla cardíaca y EKG, ¿no? Bueno, un ejemplo de placa de tórax de un paciente con falla cardíaca es esto, que prácticamente ya lo hemos visto, ¿no? El paciente de la placa anterior tenía mayor congestión que este, ¿no? Y acá lo que vemos es un, ¿cómo se llama esto? Marcapasos. Marcapasos, muy bien, marcapasos. Y esto que ven acá es como una especie de catéter que lleva la señal eléctrica del marcapaso hacia las cámaras del corazón, ¿no? Este paciente probablemente tiene falla cardíaca avanzada porque vamos a ver que los pacientes que entran de estadio C a estadio D a veces se benefician de desfibriladores implantables y este tipo de dispositivos, ¿no? Esto es lo que podemos ver en un ecocardiograma normal, ¿no? Se van a ver las 4 cavidades, este es el septo interventricular, las paredes del ventrículo izquierdo. Se dan cuenta, el ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho y tiene mayor capacidad de llenado, es más grande, ¿no? Eso es lógico. Y acá vamos a ver la ecografía de un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? O sea, hay hipertrofia concéntrica. Se dan cuenta la capacidad de llenado de este paciente respecto a este, cómo ha disminuido. Se dan cuenta cómo el engrosamiento es mayor de las paredes, ¿no? Se ve mucho más grueso. Este paciente probablemente tiene cardiopatía hipertensiva, ¿no? Lo que vamos a ver en todo hipertenso de larga data sin tratamiento. Su fracción de eyección acá podría ser preservada, podría estar normal, ¿no? Porque el problema es más diastólico que sistólico. Diagnóstico de falla cardíaca crónica no aguda, bueno, evaluar historia clínica, síntomas y signos, examen físico, electrocardiograma. Si hay dudas, luego de esta evaluación, pedimos péptidos natriuréticos, ¿no? Vemos los puntos de corte. Si es negativo el péptido natriurético, se descarta falla cardíaca porque tienen alto valor predictivo negativo. Ya el péptido natriurético tiene alto valor predictivo negativo. Si sale positivo, puede que sí, puede que no sea falla cardíaca. ¿Cómo lo confirmas? Con un ecocardiograma, ¿no? Y finalmente confirmas la falla cardíaca. Ese es más o menos el algoritmo diagnóstico en falla cardíaca. Diagnóstico diferencial, o sea, patologías que cursen sintomáticamente algo parecido a la falla cardíaca, o sea, disnea, edemas, congestión pulmonar, ¿no? El principal, falla renal, insuficiencia renal. Insuficiencia hepática también y enfermedad pulmonar crónica, ¿no? O sea, fibrosis pulmonar, EPOC, también pueden dar signos parecidos a la falla cardíaca. No son los principales diagnósticos que hay que descartar dentro del diferencial. Tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento base, medidas generales para todo paciente con falla cardíaca. La dieta hiposódica principalmente va a mejorar el intravascular, va a mejorar la hipertensión arterial. Actividad física
evitar factores tóxicos, control de patología de base, por ejemplo, diabéticos mal controlados, pacientes con EPOC que no usan inhaladores, ¿no? Hay que controlar la patología de base. Reducir estrés, adhesión al tratamiento farmacológico, educación sanitaria, prevención de infecciones. Las infecciones son causa de falla cardíaca aguda descompensada, ¿no? Evitar episodios de anemia o carenciales, evitar algunos fármacos tóxicos como los corticoides, por ejemplo, y vigilar la función renal. Esto es para cualquier paciente con falla cardíaca. Luego, cuando ya definan si el paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, ya podemos plantear otro tipo de tratamiento, ¿no? Este es el tratamiento principal en pacientes con fracción de eyección reducida. Estos son los 4 grupos de fármacos que debemos usar. Espironolactona, o sea, antagonistas de receptor de mineralocorticoides, betabloqueadores, SGLT2, inhibidores del SGLT2, o sea, empaglifosina, la paglifosina, y los ARNI, sacubitril, valsartán, ¿no? Principalmente estos 4. Si no tenemos este fármaco, porque es relativamente caro y nuevo, si no tenemos, vamos a usar en su lugar ARA2, ¿no? En su lugar usamos losartán, o si no hay losartán, usamos IECAS, ¿no? Captopril, enalapril sobre todo. De preferencia deberíamos usar, entre IECA y ARA2 no hay mucha diferencia, no hay diferencia, pero entre ARNI y los otros se prefiere ARNI. Siempre ARNI, sí, se prefiere ARNI. Acá hay otros medicamentos que, bueno, no vamos a hablar mucho del tema, no es tan importante. Es importante que sí conozcan estos 4 grupos de fármacos. Y acá más o menos cómo actúa este medicamento que se llama sacubitril valsartán, ¿no? El valsartán, ya sabemos, bloquea los receptores AT1 y los beneficios van a ser estos, que devienen de la diapositiva previa donde hemos visto los efectos de la activación de los receptores AT1. Y el sacubitril, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es inhibir esta enzima, digamos, que se llama neprilicina, ¿ya? Y esta neprilicina es la encargada de, digamos, metabolizar los péptidos natriuréticos, ¿no? Los elimina, los destruye. Al inhibir esta enzima, lo que vamos a hacer es aumentar los valores de los péptidos natriuréticos y vamos a promover sus efectos benéficos, ¿no? Como su nombre lo dice, son natriuréticos, o sea, eliminan sodio, eliminan líquido, disminuyen la precarga, disminuyen la sobrecarga de volumen y van a tener todos esos efectos beneficiosos que ya los vamos a poder ver, ¿no? Entonces, la importancia de este fármaco. La importancia de los SGLT2. En realidad son fármacos que se estudiaron para pacientes diabéticos, inicialmente diabetes tipo 2, ¿no? Y dentro de los hallazgos en los estudios de diabetes se vio que también mejoraban a los pacientes con falla cardíaca y mejoraban la función cardíaca y la mortalidad sobre todo, ¿no? De ahí que al momento se indican tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. ¿Cuáles son los mecanismos que se proponen que generan este beneficio? Alteración a nivel de los marcadores proinflamatorios, ¿no? Disminuyen interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, leptina, etc., ¿no? Y también mediante la regulación de la volemia, porque aumentan la natriuresis, aumentan la eliminación de líquidos y regulan la glucosuria, que también genera arrastre de ósmosis de líquidos. Entonces van a mejorar la diuresis. ¿Qué efectos adversos provoca esto? Como eliminamos azúcar en la orina, estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer infecciones urinarias, ¿no? Principalmente es eso. El algoritmo de las guías más recientes para manejo de falla cardíaca involucra el inicio de los pacientes con fracción de eyección reducida de estos 4 grupos farmacológicos que ya hemos visto, ¿no? A estos 4 grupos le añadimos diuréticos como sintomáticos prácticamente, ¿no? Diuréticos de asa, o sea, furosemida. Si mi paciente tiene falla cardíaca crónica y tiene edemas, estos medicamentos, estos 4 grupos de medicamentos no van a bajarle los edemas. Si el paciente tiene crepitantes, estos fármacos no van a disminuir los crepitantes, ¿no? ¿Qué es lo que genera esa mejoría? Los diuréticos de asa. Entonces tenemos que dar diuréticos de asa como la furosemida, ¿no? Todo paciente con falla cardíaca descompensada o con congestión. Esto no mejora la mortalidad, pero sí mejora el síntoma. Luego del tratamiento, de iniciar el tratamiento, vamos a tratar de titular la dosis a la máxima dosis permitida por el paciente o que tolere, ¿no? Lo ideal es que llegue a la dosis máxima. Ahí es cuando nosotros vamos a obtener el mayor beneficio. Si no conseguimos subir la dosis al máximo,
el beneficio va a ir disminuyendo, no va a ser el más adecuado. Si a pesar de eso el paciente no mejora, hay que considerar otras terapias, ¿no? Por ejemplo, un cardiodefibrilador implantable, ¿no? Es un dispositivo eléctrico, ¿no? Para mejorar resincronización cardíaca, etc. Si con esto no mejora el paciente, pues ya vamos a un estadio terminal, ¿no? El paciente va a requerir trasplante cardíaco o terapias experimentales, ¿no? En realidad se considera un paciente terminal y se le da tratamiento paliativo. Este es el continuo del tratamiento en falla cardíaca crónica. ¿Por qué son importantes estos fármacos? O sea, en base a qué resultados nosotros los recomendamos, en base a la disminución de la mortalidad por toda causa. ¿En qué magnitud? Miren, los árados, los IECAS en 17% aproximadamente, los ARNI en 16%, los beta-blockers en 34%, los antagonistas de mineralocorticoides 30% y los SGLT2 17%. ¿No? Esto es el motivo por el cual actualmente se recomiendan como parte del tratamiento básico solamente en pacientes con fracción de eyección reducida. Estas estadísticas son pacientes con fracción de eyección reducida. Acá hay una serie de estudios que pueden leer si tienen la curiosidad sobre en qué tipo de estudios se determinó la utilidad de estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, los estudios para los ARNI, el principal es el Paradigm, ¿no? Que se hizo en el 2014, y el Pioneer, del 2019. Los SGLT2, el DAPA-HF y el EMPERO, ¿no? 2019-2020. Entonces son estudios más recientes. Por ejemplo, los árados son del 99, los IECAS del 87, beta-blockers del 99, son más antiguos. Los más recientes son ARNI y SGLT2. Cuando hablábamos en este punto sobre aumentar la dosis máxima tolerable por el paciente, nos referimos a este objetivo. Cada fármaco, según la guía, tiene una dosis objetiva, ¿no? Por ejemplo, el enalapril, que se inicia con 2.5 2 veces al día, tu objetivo es 20 miligramos 2 veces al día. El losartán, que puedes empezar 25 al día, tu objetivo es 150 al día, ¿no? Los ARNI, el sacubitril/valsartán, el tratamiento inicial 100 miligramos al día, tu objetivo más o menos 200 al día. Bisoprolol, puedes empezar a 1.25, tu objetivo 10 miligramos una vez al día. Espironolactona 12.5, objetivo 50 al día. Y la dapaglifosina en paglifosina se mantiene, no aumenta dosis. Casi no se está titulando la dosis. Algunas características o indicaciones de estos dos nuevos fármacos, por ejemplo, en quienes damos ARNI y en quienes damos SGLT2, lo mismo prácticamente. Fracción de eyección reducida, pacientes con NIJA 2 a 4, y en el caso de ARNI, alternativa al IECA o al ARADOS, ¿no? SGLT2 como sin diabetes está indicado, ¿no? No depende de la diabetes el uso de este fármaco. Contraindicaciones de ARNI: hipersensibilidad, angioedema, falla hepática severa o haber consumido un IECA al menos 36 horas antes, ¿no? Del inicio del ARNI, porque van a aumentar el riesgo de angioedema, ¿no? Si tú has tomado un IECA hoy día y mañana te dan un ARNI, aumenta tu riesgo de angioedema. Tienes que esperar al menos 36 horas. SGLT2, contraindicaciones: hipersensibilidad, diabetes tipo 1, no lo podemos usar en diabéticos tipo 1, no lo podemos usar en pacientes en diálisis o con la tasa de filtración muy reducida. Cuidado, o sea, contraindicación relativa con los ARNI, por ejemplo, falla renal severa, falla hepática moderada, presión sistólica menor a 100, depresión de volumen, estenosis arterial renal o embarazo o lactancia. En estos pacientes no se ha estudiado, no se sabe si es bueno o malo, así que mejor no lo utilizo, ¿no? Igual SGLT2, hipovolemia, cetoacidosis, falla renal aguda, fascitis necrotizante, cáncer de vejiga o embarazo. Con respecto a los pacientes con fracción de eyección preservada, el único fármaco que está dando indicios de que puede ser útil es la empaglifosina, o sea, SGLT2, ¿no? Ha demostrado disminuir hospitalizaciones y no tan significativamente la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen fracción de eyección cercana a 40, o sea, pacientes con fracción de eyección 45 o 44. Por lo tanto, no se indica con un nivel de evidencia alto el uso en pacientes con fracción de eyección reducida, preservada, disculpen,
pero sin embargo es el único medicamento que al menos tiene un poquito de evidencia a su favor, ¿no? El resto no. Entonces el manejo de estos pacientes es el manejo base de todo paciente con falla cardíaca que ya revisamos, y si tienen hipertensión le das antihipertensivos, si tienen diabetes, antidiabéticos, etc., ¿no? Pero en estos pacientes no hay un medicamento que haya demostrado reducir la mortalidad como lo ha hecho en los de fracción de eyección reducida. Finalmente vamos a hablar de falla cardíaca aguda, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo un poco más rápido. Factores de riesgo son parecidos a los de falla cardíaca crónica, ya sabemos. Acá no lo vamos a hablar. Importante saber que todo este fenómeno de síntesis de sustancias contrarreguladoras que generan daño a largo plazo y falla cardíaca progresiva suelen empezar con un episodio inicio, ¿no? Que puede ser un infarto al miocardio, un episodio de taquiarritmia, etc. Cuando vemos al paciente en ese estadio inicial, podemos encontrar una falla cardíaca aguda. Y esa falla cardíaca aguda suele cronificarse. Desencadenantes, o sea, episodios de falla cardíaca aguda pueden ser por hipertensión, miocardiopatía o falla cardíaca hipertensiva, un síndrome coronario agudo, una arritmia, algo que viene de un momento a otro, ¿no? Infecciones también es algo súbito, algo brusco, falla renal aguda también puede ser, ¿no? O algún medicamento cardiotóxico, ¿no? Algunos, por ejemplo, quimioterápicos pueden provocar falla cardíaca también. Entonces hay múltiples factores que pueden desencadenar falla cardíaca aguda y esa falla cardíaca puede cronificarse muchas veces. Esto es lo importante de la falla cardíaca aguda. Cuando tengamos un paciente de falla cardíaca aguda lo tenemos que clasificar según este cuadrito que lo ha designado Forrester, ¿no? Vamos a tomar en cuenta dos aspectos, ¿no? En este eje vamos a tener el índice cardíaco, que ya recordamos más o menos qué se refiere, ¿no? Índice cardíaco, punto de corte para este gráfico, 2.2 litros minutos metros cuadrados. Por encima se considera normal, por debajo está reducido. Y en este otro eje vamos a tener a la presión en cuña, la presión capilar pulmonar, que lo que va a traducir indirectamente es la presión de llenado del ventrículo izquierdo. O sea, va a indicar congestión. Es un marcador de congestión. Esto se mide mediante cateterismo, entonces es un poco difícil evaluarlo, ¿no? De manera regular, pero esta es la clasificación. Indirectamente vamos a ver que va a depender de la presencia o no de crepitantes o de congestión pulmonar. Entonces, 4 grupos. El paciente en este grupo, grupo 1 podemos llamarlo, se podría decir que es normal. Tiene un índice cardíaco normal y su presión en cuña es baja, es normal. Entonces este paciente, entre comillas, normal. El grupo 2, pacientes que tienen el índice cardíaco conservado, tienen una buena perfusión, pero la presión en cuña está alta, significa que hay congestión, por lo tanto estos pacientes pueden tener congestión pulmonar, crepitantes pulmonares, edema. Paciente con congestión pulmonar. El grupo 3, pacientes con el índice cardíaco bajo, pacientes que están hipoperfundidos, están con hipotensión, pero la presión en cuña está normal. O sea, no hay congestión, no hay crepitantes. Y finalmente el grupo 4, que es el peor de todos, el paciente que tiene un índice cardíaco bajo y que también tiene aumentada la presión capilar en cuña. Estos pacientes tienen tanto congestión como hipotensión, por lo tanto tienen mayor mortalidad. Entonces, para no estar memorizando grupo 1, 2, 3, 4, se diseñó esta nomenclatura más fácil, ¿no? Este grupo de acá, caliente, seco. Caliente porque tiene buen índice cardíaco, buena presión arterial, y seco porque no hay crepitantes, ¿no? Caliente húmedo porque tiene buena presión arterial, pero húmedo porque hay crepitantes. Frío seco porque la presión está baja, el índice cardíaco está bajo, y seco porque no hay crepitantes. Y frío húmedo el que no tiene buena presión, no tiene buen índice cardíaco y al mismo tiempo tiene congestión, tiene crepitantes. Así es más fácil de memorizar, ¿no? Entonces los de peor pronóstico son los fríos húmedos. Ellos son los que vamos a ver. Así lo aprendí. Esto es lo mismo, son los 4 grupos. Tratamiento, intervención terapéutica, en los normales no hay mucho que hacer, ¿no? Acá vamos a darle diurético por la congestión pulmonar, vasodilatadores. A los que tienen hipovolemia sin congestión pulmonar se le va a dar volumen nada más, reponer volumen. Y los que tienen shock cardiogénico sí hay que darle vasopresores, inotrópicos y de alguna forma vasodilatadores también, ¿no? Estos son los que tienen peor pronóstico, esos van peor. El algoritmo de falla cardíaca aguda, primero descartar que haya shock cardiogénico, descartar que haya falla respiratoria, porque estos dos problemas pueden matar al paciente al momento, instantáneamente.
Cualquiera de estos problemas, el paciente pasa directamente a trauma shock a UCI, tú no lo vas a ver en emergencia, ¿no? Pasa directo al luciólogo. ¿Cómo defines shock cardiogénico? Acá, presencia de dos de estos parámetros. La presión sistólica menor de 90 por más de 30 minutos, o una presión arterial media menor de 60 por más de 30 minutos, o la necesidad de usar vasopresores para mantener la presión arterial normal, ¿no? Cualquiera de estos tres. A esto le sumas cualquiera de estos cuatro. Hipoperfusión definida por disminución en el estado mental, ¿no? Frialdad distal, libido reticularis, disminución del flujo urinario, o sea, oliguria, y aumento del lactato sérico, ¿no? Entonces, uno de acá te da shock cardiogénico. Entonces así ya puedes definir si el paciente va a UCI inmediatamente. Entonces, para poder determinar estos parámetros tienes que tener un tensiómetro, un buen examen físico y tomarle un AGA, ¿no? En el AGA vas a ver el lactato. Entonces eso sale rapidísimo, entonces inmediatamente llega el paciente y ya lo puedes triar, lo puedes definir, ¿no? Luego tienen que buscar causas, si esto se resuelve, ¿no? Estos problemas agudos se resuelven, obviamente si hay falla respiratoria le vas a dar oxígeno, ¿no? Si esto de acá se resuelve, ya pasa al estudio de la causa, de una causa que puede tener tratamiento inmediato o muy pronto, ¿no? Principales problemas se van a abreviar en SHAM, ¿no? Este es el acrónimo. C, síndrome coronario agudo, o sea, infarto al miocardio, electrocardiograma, trombolisis, inmediatamente o cateterismo, ¿no? Urgencia hipertensiva, pacientes con presión arterial más de 180 sistólica, más de 110 diastólica, le vas a dar nitratos, le vas a dar vasodilatadores inmediatamente, ¿no? Pacientes con arritmia, lo diagnosticas con EKG, ¿no? Le vas a dar cardioversión eléctrica, cardioversión medicamentosa o control de frecuencia, inmediatamente. Pacientes con problemas mecánicos, ¿no? No sé, un paciente con un accidente que ha tenido un hemopericardio, vas a drenar el pericardio. O tienes una ruptura de válvula, vas a operarlo inmediatamente de emergencia, ¿no? Reconstrucción valvular. Y finalmente, embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar, este paciente va a requerir trombolisis, igual que el infarto al miocardio, ¿no? Estos diagnósticos deben hacerse muy rápido, ¿no? Para poder dar tratamiento en la misma emergencia. Muchas veces te pasan a sala de medicina pacientes que llegan así, tú los estudias en medicina, después de 4 días pasaron y recién te das cuenta que tuvo una arritmia o que tuvo un infarto, ¿no? Y esos pacientes van mal. Entonces, esto de acá se debe definir en la emergencia, no deben pasar a piso antes de evaluar estos problemas. Bien, y si logramos superar estos problemas o no se encuentra ninguna de estas patologías, vamos al tratamiento en base a los patrones que hemos visto acá, ¿no? Se va a dar un tratamiento en base a los patrones. Y acá más o menos es el algoritmo, ¿no? Presencia de congestión, sí o no. La minoría no tiene congestión. El paciente seco, ¿no? El paciente seco vas a evaluar si tiene buena perfusión arterial o presión arterial. Si tiene buena presión arterial, seco caliente, se va a su casa, está tranquilo. Ajuste de tratamiento oral, no pasa nada. Si tiene la presión disminuida, es un paciente seco y frío. Entonces tiene hipovolemia, por ahí que le dio una diarrea, por ahí tuvo una hemorragia digestiva, yo no sé. Lo que tienes que hacer es reponer volumen, hidratarlo, nada más, y se va a su casa. Entonces este grupo, los secos van bien, van fácil, se manejan muy fácil. El tema acá son los húmedos, ¿no? Los húmedos sí no van tan bien. El paciente húmedo evaluamos la perfusión o la presión arterial. Si el paciente es un paciente húmedo y caliente, que es la gran mayoría de pacientes, evaluamos inmediatamente la presión arterial. Si hay hipertensión, bajamos la presión con vasodilatadores y le damos diuréticos para bajar la congestión, ¿no? Si lo que más tiene es congestión, más vamos a usar diuréticos o incluso ultrafiltración, que es una especie de diálisis para eliminar líquidos, ¿no? Y los vasodilatadores van a ser secundarios, no van a ser tan importantes, ¿no? Entonces acá va a depender mucho de la presión arterial. Manejo de la presión. Algunos fármacos que se usan, vasodilatadores, diuréticos, inotropos y vasopresores, ¿no? Ejemplos del mecanismo de acción de esos fármacos. Y esto es para conocimiento, ¿no? Porque muchas veces te va a llegar un paciente crónico que ya estaba tomando su ARNI, su digoxina, su betabloc, su diurético, su espironolactona y tiene un episodio agudo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar con respecto a estos fármacos que ya venía tomando de antes, ¿no? Y acá en la guía te dicen, dependiendo del grupo de pacientes, ¿no? Cómo manejas a los calientes secos, a los calientes húmedos, a los fríos secos, a los fríos húmedos. Generalmente los fríos húmedos se tiene que suspender la mayoría de medicamentos porque pueden ser perjudiciales en el agudo de su falla cardíaca, ¿no? Se suspenden los IECAS, se suspenden los ARNI, se suspenden los beta-blocs
se suspenden los diuréticos, salvo que ya le estés dando vasopresores, ¿no? Y suspenden los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Los calientes secos se mantiene la dosis o la modificas para arriba o para abajo, no hay nada que hacer. Y acá también va a depender de los pacientes, ¿no? Y en el grupo 2 y en el grupo 3. ¿Ya? Esto para que lo lean, para que lo revisen con más calidad, para no demorarnos mucho. Bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Bueno, chicos, gracias.